Performación, episodio 5. Impuesto de la renta de las personas físicas, naturaleza y ámbito de aplicación. Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este podcast de Barber Formación, donde hablamos de tributario, de contabilidad, de finanzas, de economía y mucho más. Básicamente lo que damos aquí en nuestras aulas lo transmitimos aquí a través de este podcast para que aportar más valor a la sociedad y que todos conozcáis lo que se está haciendo aquí dentro de nuestras aulas. Recordaros a todos que si queréis prepararos las oposiciones con nosotros de agentes técnicos e inspectores de Hacienda, pues ya tenemos fecha de comienzo. Vamos a comenzar el día 3 de octubre, lunes, con un grupo de agentes de Hacienda, y el día 6, jueves, vamos a comenzar con un grupo de inspectores y técnicos de Hacienda. Por lo tanto, si queréis subiros a este maravilloso mundo de las oposiciones, pues que sepáis que tenéis grupos que comenzamos de cero. No obstante, si estáis subidos en el tren y queréis subiros y queréis continuar con el proceso, pues evidentemente tenemos grupos que llevan 1 año y 2 años. Quiere decir que no tenéis que empezar desde cero. Bueno amigos, en el día de hoy, como digo, un programa interesantísimo donde vamos a hablar del IRPF. Vamos a comenzar este episodio de hoy, en el cual vamos a comentar unas pinceladas, unos aspectos básicos del IRPF. Pues vamos a comenzar con ello. Comenzamos por nuestro ámbito legislativo, donde se está regulado el IRPF. Bueno, pues el IRPF, que es el impuesto a la renta de las personas físicas, está regulado en la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, que se desarrolla en el reglamento, su correspondiente reglamento, que es el Real Decreto 439/2007 de 30 de marzo. Bueno, pues ese es su ámbito legislativo donde está regulado el IRPF. Por otro lado, si seguimos analizando la ley, pues evidentemente su artículo 1 pues nos habla de la naturaleza del impuesto. Bueno, pues son un tributo de carácter personal y directo, ¿vale? Carácter personal y directo. Personal quiere decir que tiene en cuenta las circunstancias personales de las personas físicas, que es lo que grava el IRPF. Y por otro lado, directo, que grava la renta, no grava el consumo, grava la renta de las personas, ¿vale? Según los principios pues, de igualdad, generalidad y progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Igualdad, no tiene discriminación entre hombres y mujeres. Generalidad, para todos por igual, quiere decir que si tú tienes una capacidad económica, pues evidentemente tienes que tributar por ella. Y progresividad, pues cuando más dinero tenga, más capacidad económica, pues evidentemente más impuestos tienes que pagar. Ya sabes que el IRPF va por tramos, por lo tanto, si tienes más renta, pues evidentemente se supone que tienes que pagar más cantidad de dinero, ¿vale? Y grava a las personas físicas, no a las personas jurídicas, que si no tendríamos que ir al impuesto de sociedades, ¿vale? Como digo, tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada obligado tributario. Quiere decir, si tú estás casado, si tienes hijos, en función de eso, pues evidentemente el impuesto se supone que se desarrolla teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada uno a 31 de diciembre, básicamente. Por lo tanto, como hemos comentado anteriormente, es un tributo directo, es un tributo personal, es subjetivo, ¿vale? Como digo, tiene en cuenta las circunstancias personales, y periódico, quiere decir que se supone que hay que tributar cada año. Ya sabéis que normalmente la campaña de renta, el devengo se produce el 31 de diciembre y se supone que hay que tributar en el año siguiente. Normalmente suele empezar en abril y termina el 30 de junio del año siguiente. Eso suele ser lo conocido como siempre como campaña de la renta. Bueno, por otro lado, en su artículo 2, pues dice que constituye el objeto de este impuesto la renta del contribuyente, entendida toda esta como la totalidad de su rendimiento, ganancia y pérdida patrimonial y las imputaciones de rentas que se establece por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador. Por lo tanto, grava la renta mundial. Si tenemos aquí una persona física en España que ejerce una actividad, ¿vale? Pues evidentemente, independientemente de quién lo pague, el hecho de ser una persona física que está aquí en España, pues tiene que tributar aquí en España. Por lo tanto, tributa la totalidad de las rentas, independientemente de que te lo pague un chino, te lo pague un japonés o te lo pague un americano, independientemente de eso. Vale, por otro lado, dentro del artículo 4 y 5, pues se exige, como la norma dice, se exige en todo el territorio español. Hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Porque tenemos los regímenes tributarios, forales, de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, los territorios del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra. Ya sabéis que el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra lo que hacen, existen unos convenios en los cuales se supone que ellos se gestionan, digamos, la tributación española, en los impuestos, y en función de eso pues dan un ingreso al Estado, ¿vale? En función, pues, puede ser, por ejemplo, por los gastos que tengan ellos no tienen, digamos, militares, por lo tanto, por los gastos de seguridad y otros gastos aportan una cantidad de dinero al Estado en función de esa recaudación que estamos teniendo. Por otro lado, también existe una especialidad prevista para Canarias, Ceuta y Melilla, ¿vale? Y por otro lado, pues también hay que tener en cuenta lo que se establezca en los tratados y los convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno. Ya sabéis que una vez cuando hay tratados internacionales, pues evidentemente se publican en el BOE y pasan a formar parte de nuestro ordenamiento interno
territorio español. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que un impuesto que está cedido parcialmente a las comunidades autónomas, ¿vale? Básicamente a través de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que es la Ley 22/2009. Por otro lado, son elementos del impuesto de regulación a las comunidades autónomas, pues por ejemplo, el importe del mínimo personal y familiar, la escala autonómica aplicable a la base de liquidable general y ciertas deducciones en la cuota íntegra que se establezcan automáticamente, entre otros aspectos también regulados por las comunidades autónomas. Bueno, una vez dicho esto, ya no hemos englosado, digamos, los términos donde se establece la naturaleza jurídica, donde se establece el impuesto, y ahora entramos con su hecho imponible. Bueno, ¿cuál sería el hecho imponible del impuesto a la renta de las personas físicas? Pues lo tenemos regulado en el artículo 6 de la ley del IRPF. Bueno, compone la renta del contribuyente las siguientes rentas: los rendimientos del trabajo, rendimientos de capital, los rendimientos de actividades económicas, la ganancia y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por ley. Bueno, voy a poner un ejemplo de cada una de ellas. Los rendimientos del trabajo pues son cuando una persona física trabaja para otra persona y percibe una nómina, pues eso sería un rendimiento del trabajo. Se supone que tiene que tributar por ese rendimiento del trabajo. Bueno, siempre que esté dentro de los límites, evidentemente. Tendríamos que irnos al artículo 96 de la ley de IRPF si tiene obligación de declarar o no. Pero bueno, ahora mismo vamos a comentar, ¿vale?, por encima los distintos rendimientos. Por otro lado, tenemos los rendimientos de capital. Los rendimientos de capital, tenemos dos tipos de rendimientos de capital. Tenemos por un lado el rendimiento de capital inmobiliario y por otro lado el rendimiento de capital mobiliario. El rendimiento de capital mobiliario es cuando una persona pues alquila un piso que tiene vacío. Pues eso le genera un rendimiento de capital inmobiliario. Como digo, lo veremos desarrollado más adelante, pero bueno, para que tengáis un ejemplo. Por otro lado, dentro del rendimiento de capital mobiliario, pues podría ser, por ejemplo, una persona que invierte, que tiene una cuenta corriente, un plazo fijo en un banco y le genera intereses. O una persona que invierte en acciones y le pagan dividendos. Todos esos son rendimientos de capital mobiliario, por ejemplo. Por otro lado, tenemos los rendimientos de actividad económica. Esto es el típico autónomo, ¿vale? Una persona que tiene una actividad económica, ¿vale?, y eso le genera unos rendimientos. Eso sería rendimiento de actividad económica. Por ejemplo, un abogado que tiene su despacho de abogados, una persona, un médico que ejerce en su clínica, ¿vale?, privada, evidentemente. Por otro lado, tenemos pues las imputaciones, la ganancia y las pérdidas patrimoniales, ¿Qué conocemos como ganancia y pérdidas patrimoniales? Pues por ejemplo, el típico ejemplo de esto que me gusta siempre poner es cuando se vende una vivienda. Cuando se vende una vivienda, normalmente pues la ganancia patrimonial, sin entrar en más detalles, para que se entienda, es precio de venta menos precio de compra. Por ejemplo, si nosotros hemos comprado por 100 y hemos vendido por 120, pues evidentemente la ganancia patrimonial serían de 20.000. O se puede dar el caso contrario. Imaginaros que hemos comprado por 100 y vendimos por 80. Si compramos por 100 y hemos vendido por 80, pues evidentemente tenemos una pérdida patrimonial, que sean los 20.000 de diferencia, ¿vale? Y eso sería pues, un ejemplo de una ganancia y de una pérdida patrimonial, ¿vale? Por otro lado, tenemos lo que se conoce como las imputaciones de renta que se establezcan por la ley, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Las imputaciones de renta es cuando una persona tiene una segunda vivienda, ¿vale?, y la tiene desocupada, es decir, no tiene en alquiler. Lo tiene a libre disposición del dueño. Quiere decir, imaginar una persona que tiene una segunda vivienda en la playa y resulta que no la tiene alquilada, ¿vale? Eso, según el legislador, en su momento generó lo que se conoce como una imputación de renta, que quiere decir que se tiene que meter una imputación, una ganancia patrimonial. El hecho de tener esa vivienda se supone que tiene capacidad económica, por lo tanto le genera una imputación de renta. Como digo, no voy a entrar en detalle ahora mismo con el tema de las imputaciones de renta porque la veremos pues en próximos episodios. Por otro lado, respecto a la normativa, establece varias precisiones a regular el hecho imponible. La renta se clasifica en general y del ahorro, ¿vale? A efecto de determinación, la base imponible general y la base imponible del ahorro, ¿vale? Y por otro lado también la administración también presume ciertas retribuciones, salvo que se demuestre lo contrario, ¿vale?, de prestaciones de bienes, derechos o servicios susceptibles de generar rendimientos del trabajo o de capital, ¿vale? Por lo tanto, si la agencia tributaria te pilla, por ejemplo, y tú estás generando un rendimiento, estás ayudándole, yo que sé, a tu primo en una mano de obra determinada para un trabajo determinado, si la administración presume que hay un rendimiento del trabajo, pues evidentemente tú tienes que demostrar lo contrario, ¿vale? Por otro lado, entramos ahora con las rentas no sujetas y exentas, ¿vale? Vale, una renta no sujeta, ¿qué quiere decir esto? Porque no se produce el hecho imponible. Por ejemplo, el tema del impuesto de sucesión y donaciones. Si una persona fallece y por el fallecimiento se supone que los hijos heredan, pues evidentemente no tributaría por el impuesto de la renta de las personas físicas, sino que tributaría por el impuesto de sucesiones
y donaciones. Como digo, todo esto se supone que tiene que estar regulado por ley. Y ahora entramos con las rentas exentas. Las rentas exentas son aquellas en las cuales se produce el hecho imponible, es decir, pero la ley, ¿vale? Establece que para ese tipo de hecho para ese hecho imponible no tienen que tributar. Bueno, vamos a comentar por encima, entre otras, esto lo tenéis en el artículo 7, no vamos a entrar en muchos detalles porque todo tiene en el artículo 7, es inmenso. Os invito a que lo miráis en la ley del IRPF, pero bueno, vamos a comentar aquí algunas exenciones dentro de las que están en el artículo 7. No vamos a entrar con todas, evidentemente, ¿vale? Pues por ejemplo, las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo y las pensiones derivadas de medallas y condecoraciones concedidas por actos de terrorismo, ¿vale? Bueno, pues esto a una persona, a una víctima de terrorismo, pues se supone que le pagan a los familiares, ¿vale? Pues se supone que le pagan unas prestaciones extraordinarias, pues eso se supone que estaría exento. Por otro lado, también la ayuda de cualquier clase percibida por el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, regulado en el Real Decreto Ley 9/1993, 28 de mayo. Las pensiones pues, reconocidas a favor de aquellas personas que sufrieron lesiones o mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la Guerra Civil Española, 1936-1939. Por otro lado, también tenemos las indemnizaciones por despido o cese al trabajador, en la cuantía que establezca con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, sea despido procedente o despido improcedente, o en su normativa de desarrollo. Se supone que en este caso, o también se establece la normativa reguladora en una ejecución de una sentencia. Si el juez establece para ciertas actividades, yo que sea un cierto directivo, lo que sea, o cierta actividad, establece una indemnización por despido, pues evidentemente se puede aplicar esa indemnización, eso estaría exento. Por otro lado, el importe de la indemnización exenta no puede superar el límite de los 180.000 euros, ¿vale? Por otro lado, también por las prestaciones reconocidas al contribuyente de la Seguridad Social, por las entidades que la sustituyan, como consecuencia de una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Se supone que solo tiene que dictar un tribunal médico, ¿vale? La incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Por otro lado, las pensiones por maternidad o paternidad, ¿vale? Esto es cuando una persona se supone que tiene, cuando los padres tienen un hijo, pues evidentemente no van a trabajar, y se supone por ese descanso que tiene, pues la Seguridad Social se encarga de pagarle una cantidad de dinero, como si fuera un sueldo, ¿vale? Y ese sueldo, pues evidentemente estaría exento, para que se entienda. Por otro lado, pues las becas públicas, las becas concedidas por entidades sin fines lucrativos, ¿vale? Becas concedidas por fundaciones bancarias, ¿vale? Para cursar estudios tanto en España como como en el extranjero. Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial. O sea, cuando un juez dicta que un padre tiene que pagarle a un hijo una cantidad de dinero por alimentos, eso estaría exento. Los premios literarios, artísticos, científicos relevantes con las condiciones reglamentarias se determinan. Los premios Príncipe de Asturias. Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban con la modalidad de pago único cuando se cumplen determinados requisitos. Esto cuando, por ejemplo, una persona se queda en paro y decide capitalizar el paro, es decir, igual a lo mejor le quedan 2 años de paro y dice, mira, yo pues voy a montar un negocio, oye, que me den 12.000 euros, por ejemplo, vamos a suponer que serían 12.000 euros, me lo den hoy, yo monto mi negocio, ¿vale? Esto también hay que cumplir por la letra pequeña, evidentemente, ¿vale? Y por otro lado, también indemnización satisfecha a las administraciones públicas por los daños personales como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Quiere decir, a lo mejor supones que hay una obra pública y tú vas andando por la calle y te caes y te partes la rodilla, pues evidentemente se supone que la administración tiene que indemnizarte, ¿vale? Prestaciones percibidas por entierro o sepelio, ¿vale? Por el límite del importe total de los gastos incurridos. Esto es cuando, pues, yo qué sé, tienes un seguro de estos de deceso y tal, y te pagan las coronas, te pagan, yo qué sé, la caja y todas estas cosas, ¿vale? Y se supone que eso también estaría exento. Bueno, y entre otras muchas que lo tenéis en el artículo 7. Tampoco vamos a entrar en detalle, ¿vale? Porque evidentemente el artículo 7 es un artículo muy largo, ¿vale? Que podéis echarle un vistazo sin ningún problema, ¿vale? Os invito a que le echéis un vistazo. Por otro lado, con respecto a los contribuyentes, ¿vale? Pues esto lo tenemos regulado en el artículo 8 al 10 de la ley del IRPF. ¿Qué son contribuyentes según el IRPF? Bueno, pues son contribuyentes por las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español, ¿vale? ¿Qué se considera residencia habitual? Por lo tener el artículo 9 de la ley del IRPF. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español, pues se tienen que dar cualquiera de estas causas. Primera causa, que permanezca en España más de 133 días durante el año natural en territorio español, ¿vale? Se computarán la ausencia esporádica, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. Pues, si se va fuera 2 meses o 3 meses, pues evidentemente se entiende que está dentro, salvo que acredite una residencia fiscal en otro país. Y no se computan las estancias temporales consecuencias de acuerdo de colaboración cultural humanitaria con la Administración Pública Española. Que es decir, si se va fuera, por ejemplo, de, yo que sé, con la Cruz Roja o una ONG, pues evidentemente eso se supone que sigue estando en territorio español. En el supuesto de países o territorios considerados como países fiscales, la Administración Tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia de este
vive durante más de 183 días en el año natural. Quiere decir, si tú te vas a un país considerado como paraíso fiscal por la administración, como dice la ley, te podrá exigir, o sea, te puede exigir que demuestres que has estado 183 días fuera en ese país. Por otro lado, otra de las circunstancias es que radique en España el lucro principal o la base de su actividad de interés económico, de forma directa o indirecta. Quiere decir que tenga aquí en España sus negocios, sus empresas, su actividad económica. Según ley, se presume, salvo que se demuestre lo contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando resida en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquel, ¿vale? Pues, por ejemplo, si una persona resulta que se va fuera a trabajar porque tiene actividad económica en otro país y resulta que en España se queda su pareja, el cónyuge y los hijos, pues evidentemente la administración presume que reside aquí en España, ¿vale? Salvo que él rompa la presunción, evidentemente. Por otro lado, también se consideran contribuyentes por IRPF las personas de nacionalidad española, los cónyuges no separados legalmente y hijos menores de edad que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por trabajar, digamos, en embajadas, en misiones diplomáticas y cualquier otra, oficinas consulares o cualquier otra, o sea, que sean funcionarios pero que estén fuera de España, en embajadas, en consulados, etcétera. Por otro lado, ¿vale? No se consideran contribuyentes a título de reciprocidad por los nacionales que estén en el extranjero, ¿vale? Que se supone que también están trabajando en embajadas, en consulados y en organismos a nivel de funcionarios. Y por otro lado, las personas físicas de nacionalidad española que acrediten una nueva residencia fiscal en un país o en un territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, ¿vale? Esta regla se aplica en el año que se produce el cambio de residencia y durante los 4 periodos impositivos siguientes. Quiere decir que si una persona se va a un paraíso fiscal, ¿vale? Pues se supone que durante el año que se traslada y los 4 siguientes se considera residente en España. Y ya por último, con esto terminamos el episodio de hoy, pues tenemos lo siguiente. Con respecto al periodo impositivo del devengo, bueno, lo tenemos en el 12 y el 13 de la ley del IRPF. El periodo impositivo es el año natural, ¿vale? Y se devenga el 31 de diciembre de cada año. En el caso de fallecimiento, por el periodo impositivo se supone que es inferior a un año. Se supone que en el caso de fallecimiento, sus herederos son los que tienen que tributar por la persona que ha fallecido. Y ya por último, con respecto a las imputaciones temporales, que la tenemos en el artículo 14, ¿vale? Pues los ingresos y los gastos que determinan la renta a incluir en la base imponible se imputarán en el periodo impositivo que corresponda, de acuerdo con las siguientes reglas con carácter general. Quiere decir, si estamos hablando de rendimiento del trabajo, de capital mobiliario e inmobiliario, ¿vale? Pues se imputarán en el periodo impositivo en el que sea exigible por su perceptor. Quiere decir, si tú trabajas, digamos, durante el mes de enero y percibes la monómina a final de mes, pues se supone que tú esa renta la tienes que imputar en ese año y en ese mes, ¿vale? Si percibe un rendimiento de actividad económica, pues se imputará conforme a lo dispuesto lo que establezca la ley de impuestos de sociedades, ¿vale? Se supone que es donde tú has facturado, la fecha de facturación, digamos. La ganancia y las pérdidas patrimoniales, pues se imputará cuando se produzca la alteración patrimonial. Quiere decir, si tú vendes en el 2022, pues evidentemente un piso te tienes que imputar esa alteración patrimonial, se produce en el 2022, por lo tanto tendrás que tributar en el año 2020. Bueno, amigos, amigas, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy y nos vemos en los próximos episodios. Gracias, millones de gracias.